¿Sabías que no todas las iglesias te acercan a Dios? Algunas, en lugar de guiarte a la verdad, pueden estar conduciendo tu alma directamente hacia la perdición eterna. Y si te dijera que hay 5 tipos de iglesias que parecen santas por fuera, pero por dentro están vacías de verdad. Iglesias que levantan las manos en adoración, pero donde el Espíritu Santo ya no habita. Iglesias que proclaman el nombre de Dios, pero están sumidas en tinieblas espirituales, alejando a los fieles del verdadero evangelio. ¿Seguirías asistiendo como si nada? Hoy, el Espíritu Santo te ha traído a este video porque quiere abrir tus ojos antes de que sea demasiado tarde. Porque hay 5 tipos de iglesias que jamás deberías frecuentar, 5 ambientes que, si no los reconoces a tiempo, pueden intoxicar tu alma, apagar tu discernimiento y alejarte silenciosamente de tu propósito divino. Y muchos creyentes, sin saberlo, están atrapados en una de ellas. Este no es un mensaje de juicio, es una advertencia profética, un llamado del cielo a los que aún tienen oídos para oír. Porque cuando el enemigo no logra destruirte desde fuera, buscará infiltrarse en lo más sagrado, el lugar donde tú crees que estás seguro, la iglesia. Y hay algo más. Lo que estás a punto de descubrir no solo puede transformar tu vida espiritual, sino también determinar tu destino eterno. Porque no se trata solo de estar en una iglesia, se trata de estar en el lugar donde Dios verdaderamente habita. Algunas congregaciones te hacen perder la paz, pero hay otras que te hacen perder el rumbo, la visión, la voz del Espíritu y finalmente tu destino eterno. Pero hoy, todo eso puede cambiar. En los próximos minutos vamos a revelar los 5 tipos de iglesias más peligrosas para tu alma. Te mostraré cómo identificarlas, cómo discernirlas y qué hacer si descubres que estás en una de ellas. Y presta atención, la última iglesia que revelaremos en este estudio es una de las más comunes hoy en día. Muchos la consideran inofensiva, incluso buena, pero es una trampa disfrazada. Comprender el peligro espiritual que representa podría salvar tu vida, tu llamado y tu eternidad. Por eso, no te distraigas. Este video no es entretenimiento, es una señal divina, una herramienta del cielo para los que desean caminar en verdad, sin engaños ni apariencias. Si estás aquí, no es casualidad, es Dios mismo quien quiere hablarte hoy. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Dios, abre mis ojos. Esa declaración no es solo un comentario, es una oración poderosa, es una señal al mundo espiritual de que tú estás listo para ver lo que muchos ignoran. Y cada vez que alguien comenta, este mensaje llega más lejos, alcanzando a aquellos que aún caminan en la oscuridad, creyendo que están en la luz. También dale me gusta a este video, porque al hacerlo, estás empujando esta advertencia a más personas que la necesitan desesperadamente. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Este canal se ha convertido en el refugio espiritual de miles que no tienen una iglesia donde congregarse. Al suscribirte, te unes a una comunidad guiada por el discernimiento, la verdad y la voz del Espíritu. Tú ya formas parte de esta misión. Dios te está despertando para que seas luz en medio de la confusión religiosa. Él está levantando una generación que no será engañada por lo que brilla por fuera, sino que caminará por lo que el Espíritu revela por dentro. Respira profundo. Abre tu alma, porque estás a punto de comenzar un viaje que puede marcar un antes y un después. En tu vida espiritual vamos a comenzar. El primer tipo de iglesia que jamás deberías frecuentar es aquella que predica exclusivamente sobre prosperidad. A simple vista, puede parecer bendecida.
Sus auditorios están llenos, sus escenarios resplandecen, sus mensajes son motivadores y sus promesas siempre atractivas. Pero detrás de ese brillo superficial, muchas veces se esconde un evangelio incompleto, adulterado, carente de cruz, de santidad y de verdadero arrepentimiento. Esta congregación ha convertido la fe en una transacción. Dios es presentado como un medio para obtener riquezas, éxito, fama, posición social. Ya no se habla de cargar la cruz, de negarse a uno mismo, de vivir en santidad. En su lugar se promueven decretos de abundancia, pactos financieros y fórmulas de prosperidad. Y aunque la Biblia no condena la bendición, cuando ésta se transforma en el centro del mensaje, el alma corre un grave peligro. El apóstol Pablo advirtió sobre esto siglos atrás. En 2 Timoteo 4:3-4 escribió: «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». Ese tiempo es ahora. Hoy abundan los predicadores que enseñan lo que las personas desean escuchar, no lo que necesitan oír para ser transformadas. Se prometen milagros a cambio de dinero. Se afirma que la pobreza es señal de maldición y que la riqueza garantiza la aprobación divina. Sin embargo, Jesús nació en un pesebre, caminó sin lujos y murió con clavos, no con coronas de oro. El peligro no está solo en lo que se dice, sino en lo que se omite. Cuando se predica únicamente sobre prosperidad, se calla sobre el pecado, se minimiza el juicio, se ignora la eternidad. El creyente comienza a medir su fe por lo que tiene, no por lo que es delante de Dios. Su oración se convierte en una lista de pedidos, no en una búsqueda de comunión. Su relación con el Padre se vuelve interesada, utilitaria, superficial, y cuando llegan los momentos difíciles, porque siempre llegan, ese creyente, formado solo por promesas vacías, se derrumba, no tiene raíces, se desilusiona, se enfría, se aleja, porque fue enseñado a ver a Dios como un medio para lograr metas, no como el destino final de su alma. Este tipo de iglesia también produce una cultura de comparación. ¿Quién tiene más? ¿Quién viaja más? ¿Quién experimenta más milagros? Pero el corazón se envenena con orgullo, envidia y vanidad. Mientras tanto, las verdades eternas del Evangelio son dejadas de lado. Jesús no vino a hacerte rico, vino a hacerte libre. No murió para darte una casa más grande, sino para darte vida eterna. Cuando el altar se llena de promesas materiales y el púlpito se vacía de palabra viva, el alma comienza a caminar hacia la ruina. No todo mensaje positivo es sano. No todo lo que brilla es luz. El Evangelio verdadero confronta, transforma y santifica. Nos llama a morir al yo, a vivir en obediencia, a poner nuestra esperanza en el cielo, no en esta tierra. Por eso hay que despertar. El Evangelio no es un negocio, ni Dios es un producto. Quien camina por este camino, aunque parezca dorado por fuera, corre el riesgo de llegar al vacío por dentro y perder, sin notarlo, lo más valioso de todo, su alma. El segundo tipo de iglesia que jamás deberías frecuentar es aquella que ha silenciado el mensaje sobre el pecado. En ella, el ambiente es acogedor. Los mensajes son cuidadosamente estructurados para motivar, inspirar, levantar el ánimo. Pero hay un silencio profundo y preocupante en torno a la verdad más urgente del Evangelio, la necesidad de arrepentimiento. En esta congregación ya no se habla del pecado por temor a incomodar, a ofender, a alejar a los asistentes. El Evangelio se ha vuelto un producto que debe gustar, no transformar.
Y en esa suavidad aparente, lo que se está haciendo es esconder la única llave que realmente libera al alma: la confrontación amorosa con la verdad. Romanos 6:23 lo dice con una claridad innegociable. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo revela dos realidades que deben ser predicadas juntas: la gravedad del pecado y la esperanza de salvación. Pero cuando se elimina la primera, la segunda pierde sentido. Jesús mismo, cuando encontró a la mujer sorprendida en adulterio, no la condenó, pero tampoco justificó su conducta. En Juan 8:11, después de espantar a sus acusadores, le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Ese es el corazón del verdadero evangelio. Misericordia, sí. Gracia, sí. Pero también un llamado firme a abandonar el pecado. Cuando una iglesia omite el tema del pecado, el resultado es una generación de creyentes emocionales, pero no transformados. Personas que cantan con pasión, pero no cambian su conducta. Que oran, pero no se arrepienten. Que buscan milagros, pero no santidad. El alma comienza a conformarse con una fe superficial, sin raíz, sin fruto verdadero. El pecado no desaparece porque se deje de hablar de él. Al contrario, se fortalece en la oscuridad. Y cuando el púlpito guarda silencio, el infierno avanza, sin resistencia. Una iglesia que no denuncia el pecado ha dejado de ser sal y luz. Y lo más trágico es que puede llenar estadios, pero vaciarse de la presencia de Dios. Jesús no murió para hacernos sentir bien con nosotros mismos. Murió para liberarnos del pecado que nos condenaba. Cuando se quita esa verdad del centro del mensaje, se está mutilando el Evangelio. Se ofrece una religión cómoda, pero incapaz de salvar. En estos lugares, las personas son consoladas en su dolor, pero no son guiadas al arrepentimiento. Son motivadas a seguir adelante, pero sin abandonar lo que las está destruyendo. Se les enseña a declarar bendiciones, pero no a confesar pecados. Y en ese camino se pierde la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. El silencio sobre el pecado no es compasión, es negligencia espiritual. No hablar de él no es amor, es una forma de abandono. Porque el verdadero amor no encubre lo que destruye, sino que lo expone para sanar. Y si una iglesia ha decidido agradar a los hombres antes que obedecer a Dios, entonces se ha convertido en un lugar de peligro espiritual, aunque su fachada sea atractiva. Dios no busca multitudes emocionadas, busca corazones quebrantados. No busca aplausos, busca obediencia. Y para que eso suceda, es necesario predicar el Evangelio completo, con toda su verdad, incluso la que duele. El alma que permanece donde no se habla del pecado, corre el riesgo de endurecerse, de acostumbrarse al error, de vivir lejos de la transformación real. Por eso hay que abrir los ojos. Porque si la cruz ya no se predica, si el arrepentimiento ya no se menciona, si el pecado ya no incomoda, entonces el Espíritu Santo ya no está allí. Y donde Él no está, no hay vida, no hay libertad, no hay salvación. El tercer tipo de iglesia que jamás deberías frecuentar es aquella que ha sido tomada por el control del hombre y ya no está dirigida por el Espíritu Santo. A menudo conserva estructuras ordenadas, programas bien definidos, ministerios activos y una imagen respetable ante la comunidad. Pero cuando se observa con discernimiento, se percibe que allí ya no hay vida, ya no hay presencia, ya no hay fuego celestial. Solo queda la forma exterior, pero el alma ha sido desalojada. Estas iglesias operan como organizaciones humanas.
Sus decisiones no nacen de la oración, sino de reuniones estratégicas. Sus metas no son espirituales, sino administrativas, y sus líderes, en vez de ser siervos guiados por el Espíritu, se convierten en gestores de un sistema religioso donde lo divino ha sido sustituido por lo funcional. El Espíritu Santo ya no tiene libertad. No hay espacio para su voz, su guía, su poder. Todo está planificado, cronometrado, ejecutado con precisión, pero sin dependencia de lo sobrenatural. Se ha dejado de lado lo impredecible de Dios para abrazar lo controlable del hombre. Y, cuando eso ocurre, el resultado es una iglesia que quizá aún se llama cristiana, pero en la práctica vive desconectada del cielo. En Hechos 5:1-11, vemos una escena que sacude el alma. Ananías y Zafira mintieron, no a Pedro, sino al Espíritu Santo, y murieron como consecuencia. Esta historia revela que, en los primeros días de la iglesia, la presencia de Dios era tan real, tan tangible, tan temida, que nadie se atrevía a jugar con ella. Hoy, en muchos lugares, esa reverencia ha desaparecido. Se habla del Espíritu, pero no se le escucha. Se le menciona, pero no se le obedece. En Apocalipsis 3:20, Jesús lanza una advertencia aún más desgarradora. Le habla a una iglesia diciendo: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». ¿Te das cuenta? Cristo está afuera. Llama desde afuera de su propia iglesia esperando que alguien le abra. Eso ocurre cuando las reuniones siguen adelante sin Él, cuando los corazones se han acostumbrado a funcionar sin su presencia, cuando se predica sin buscar su unción, cuando se canta sin adoración verdadera, cuando se ofrenda sin entrega del alma. El gran peligro de estas iglesias es su apariencia. Como todo parece estar en orden, muchos no perciben la ausencia de Dios, pero el alma sensible lo siente. La palabra no penetra, la adoración no quebranta, las oraciones no conmueven, los milagros no ocurren. Solo queda el eco de lo que alguna vez fue. Y lo más doloroso es que muchas de estas congregaciones comenzaron bien, fueron nacidas en el fuego del Espíritu. Pero con el tiempo sustituyeron lo espiritual por lo estructural, lo sagrado por lo cómodo, la dependencia por la autosuficiencia. El liderazgo se volvió más importante que la presencia, el éxito ministerial más valioso que la santidad. Y así el espíritu fue apagado, hasta que solo quedó un cascarón. Es urgente que cada creyente se pregunte: ¿estoy en un lugar donde el Espíritu Santo tiene libertad? ¿O estoy asistiendo a una institución donde todo es controlado por agendas humanas? Porque donde el hombre ocupa el lugar de Dios, no hay crecimiento real. Puede haber actividad, pero no hay transformación. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en corazones quebrantados. Y una iglesia viva es aquella donde Él dirige, habla, guía, confronta, consuela, sana, renueva. Si eso ya no sucede, si la presencia se ha ido, entonces, por muy correcto que parezca todo, ese lugar se ha vaciado de propósito. No te acostumbres a lo muerto. No te conformes con lo aparente. Busca la iglesia donde Dios está en el centro, no en la puerta, donde el Espíritu Santo no es un invitado ocasional, sino el dueño de la casa, porque solo allí hay vida, solo allí hay verdad, solo allí hay eternidad. El cuarto tipo de iglesia que jamás deberías frecuentar es aquella que ha perdido el temor de Dios. En sus reuniones ya no se percibe reverencia, ni asombro, ni quebranto. Lo sagrado ha sido banalizado, lo santo trivializado, y lo eterno tratado como si fuera común. En su interior, las cosas de Dios se han vuelto parte de una rutina religiosa vacía, repetida semana tras semana, sin vida, sin fuego, sin respeto por la majestad divina. En este tipo de iglesia, el púlpito se ha convertido en un espacio donde cualquiera puede hablar sin responsabilidad espiritual.
La adoración ha dejado de ser una expresión profunda del alma y se ha vuelto un simple momento musical. La predicación ya no nace del altar, sino de una agenda humana. Las oraciones son mecánicas, los servicios son predecibles, y el corazón de muchos asiste más por costumbre que por convicción. La Biblia nos recuerda en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Hebreos 12:28-29 se añade: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El temor de Dios no es miedo paralizante, es reverencia profunda, es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Es acercarse con humildad, con pureza de corazón, sabiendo que estamos delante del Rey de Reyes. Cuando una iglesia pierde esto, pierde el centro de su espiritualidad. Puede seguir funcionando, pero está desconectada de la gloria. En estos lugares se habla de Dios con ligereza. Se usan palabras santas con fines de entretenimiento, se hacen bromas desde el púlpito, se manipulan textos sagrados para lograr risas o impacto emocional. Todo se presenta de forma ligera, amigable, desprovista de la seriedad espiritual que corresponde al encuentro con lo divino. Y lo más alarmante es que muchos en estas congregaciones no se dan cuenta. Se han acostumbrado a lo informal, a lo cómodo, a lo superficial. Pero sin temor no hay sabiduría, sin reverencia no hay presencia, sin conciencia del sagrado no hay transformación. Cuando el temor de Dios se pierde, también se pierde el respeto por su palabra. Ya no se estudia para obedecer, sino para debatir. Ya no se predica para confrontar, sino para entretener. Ya no se ora para buscar dirección, sino por rutina. Y el resultado es un cristianismo tibio, carente de convicción, frágil ante cualquier viento de doctrina. Lo más triste es que esta pérdida suele ser progresiva. Comienza con pequeñas concesiones. Una broma en el altar, una palabra fuera de lugar, una distracción que se normaliza, y poco a poco la santidad es desplazada. Hasta que un día, lo que debía ser casa de adoración se convierte en un salón de actividades religiosas sin vida. Una iglesia viva teme a Dios, no por terror, sino por amor, porque reconoce su santidad, su justicia, su grandeza, y ese temor produce obediencia, pureza, quebranto, profundidad. Donde eso falta, el cristianismo se vuelve una religión vacía, una estructura sin alma. Por eso, si asistes a un lugar donde ya no se honra al Señor, donde lo santo se trata como algo común, donde no hay reverencia ni fuego, abre los ojos. Porque si no hay temor, no hay gloria. Y si no hay gloria, estás en un espacio lleno de gente, pero vacío de Dios. El quinto tipo de iglesia que jamás deberías frecuentar es aquella que ha sustituido la presencia de Dios por espectáculos emocionales. Estas congregaciones han convertido el culto en un show, el altar en un escenario, la adoración en un concierto y la predicación en una charla motivacional. Todo brilla, todo suena fuerte, todo emociona, pero el alma sale igual de vacía que como entró, porque lo que mueve la carne no transforma el espíritu. En estos ambientes, la luz artificial ha reemplazado la luz del espíritu. Los efectos visuales buscan impresionar. Los sonidos envolventes intentan generar un impacto emocional y los líderes actúan más como presentadores que como siervos de Dios. Todo parece vibrante, pero no hay quebranto, hay euforia, pero no hay santidad, hay lágrimas, pero no hay arrepentimiento, y aunque se llenan auditorios, no se forman discípulos. El resultado es una generación de creyentes que dependen de una experiencia sensorial para sentir que Dios está presente. Si no hay música fuerte, no hay adoración.
Si no hay una palabra exaltada, no hay revelación. Si no hay una atmósfera cargada de estímulos, no hay fe. Pero ese tipo de fe, emocional y superficial, no resiste cuando llega la prueba, cuando el enemigo ataca, cuando el alma entra en desierto, porque fue alimentada por el alma, no por el espíritu. Jesús fue claro al advertir sobre esto. En Mateo 7, 21, 23 dijo: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros». Y entonces les declararé: «Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas palabras revelan una verdad estremecedora. No basta con hacer cosas impresionantes en nombre de Dios. Si no hay obediencia, si no hay comunión, si no hay transformación, todo lo demás es apariencia vacía. En la iglesia espectáculo. Se aplaude más al predicador que a la palabra. Se espera más el solo del cantante que el momento de oración. Se valora más la experiencia que la doctrina. Y lo más peligroso es que todo esto parece espiritual, pero en el fondo es solo una copia maquillada del mundo. Dios nunca quiso una iglesia que entretenga. Él quiere una iglesia que transforme, una iglesia que confronte el pecado, que enseñe la palabra con profundidad, que forme discípulos comprometidos, que prepare corazones para resistir la batalla espiritual. Pero cuando todo se reduce a un show, el creyente no madura. Se vuelve dependiente de estímulos, incapaz de sostener su fe en silencio, en soledad, en prueba. El problema no está en tener luces o música. El problema está en depender de ellas para sentir que Dios está. Porque cuando la emoción toma el lugar de la verdad, cuando la experiencia reemplaza al discipulado, se construye una fe sin cimientos, y cuando llegue la tormenta, esa casa caerá. Lo que sostiene a un verdadero hijo de Dios no es una atmósfera intensa, es una relación íntima con el Padre. No es un evento poderoso, es una vida de obediencia. No es un mensaje emotivo, es la palabra viva, que corta, sana y transforma. Una iglesia que te hace sentir mucho, pero te enseña poco, que te mueve por fuera, pero no te forma por dentro. Es una trampa peligrosa, y si no sales a tiempo, terminarás siendo uno de esos que un día dirán, «Señor, Señor», y escucharán en respuesta, «Nunca te conocí». Hay momentos en los que el Espíritu Santo comienza a inquietar el corazón del creyente. No se trata de rebeldía, ni de orgullo, ni de crítica sin causa. Es una inquietud santa, una señal interna de que algo no está bien espiritualmente. Y es allí donde debemos aprender a discernir si la iglesia a la que asistimos está siendo un lugar de crecimiento, o un ambiente que poco a poco nos está alejando de Dios. En Apocalipsis capítulos 2 y 3, Jesús mismo envía cartas a 7 iglesias. A cada una le habla con precisión, reconociendo lo bueno y corrigiendo lo malo. Algunas estaban en pecado, otras se habían enfriado, otras toleraban falsas doctrinas. Y eso nos enseña algo crucial. No todas las iglesias agradan al Señor, aunque lleven su nombre. No todas están vivas, aunque tengan actividad. No todas son lámparas encendidas, aunque luzcan muy visibles. Por eso, es vital examinar los frutos. Aquí te comparto algunas señales escritas que pueden ayudarte a discernir si una iglesia te está dañando espiritualmente. Si asistes cada semana, pero no estás creciendo en santidad, en comunión con Dios y en transformación personal. Si sientes que lo que se predica alimenta tus emociones, pero no confronta tu corazón ni te lleva al arrepentimiento. Si te das cuenta de que la palabra de Dios ha sido reemplazada por discursos humanos, anécdotas y opiniones. Si
Ves que los líderes buscan más fama, control o poder que servir con humildad. Si hay manipulación emocional o presión para participar financieramente, siempre ligada a promesas de bendición. Si se tolera el pecado dentro del liderazgo o entre los miembros sin corrección ni guía bíblica. Si no hay búsqueda del Espíritu Santo, ni tiempo real de oración, ni enseñanzas profundas. Si sales del culto con una sensación de confusión o sequedad, en vez de quebranto, dirección y paz. Si se valora más lo externo, imagen, estilo, música, eventos, que lo interno, fruto del Espíritu, doctrina, discipulado. Si cuando haces preguntas profundas o inquietudes espirituales, recibes evasivas, respuestas vagas o rechazo. Estas señales no son para juzgar con ligereza, sino para permitir que el Espíritu Santo nos guíe con sabiduría. Así como Jesús reprendió a las iglesias que habían perdido el primer amor, que estaban vivas en apariencia, pero muertas por dentro, hoy también Él sigue hablando. Pero solo aquellos que tienen oído espiritual podrán escucharlo. Discernir no es una opción para el creyente maduro, es una necesidad. Y cuando Dios comienza a mostrar que el lugar donde estás no es donde Él quiere que estés, es hora de actuar. Porque quedarse en un ambiente que seca tu fe, que debilita tu espíritu, que calla la verdad, es caminar hacia la ruina sin notarlo. No te conformes con asistir a una iglesia. Busca habitar donde la gloria de Dios está presente, donde la palabra se predica con poder, donde hay humildad, pureza, entrega, donde el Espíritu Santo no solo es mencionado, sino recibido, honrado y obedecido, porque una iglesia sin vida espiritual, sin presencia, sin verdad, no es un refugio, es una trampa. Y lo que hoy toleras por costumbre, mañana puede convertirse en la causa de tu estancamiento, tu confusión o tu caída. Escucha la voz del Espíritu, examina los frutos, y si es necesario, da un paso de fe, porque tu alma vale más que cualquier tradición, estructura o apariencia, y Dios siempre tiene un lugar preparado para aquellos que buscan adorarle en espíritu y en verdad. Cuando el Espíritu Santo revela que la iglesia en la que te encuentras está contaminada, ya sea por falsa doctrina, falta de reverencia, manipulación o ausencia de su presencia, no basta con saberlo, es necesario actuar. Y esa decisión, aunque difícil, puede marcar el destino de tu alma. Porque quedarse en un lugar donde Dios ya no habita, solo por costumbre, miedo o presión, es desobedecer a la voz divina que llama al despertar. Jeremías 51:6 nos deja una instrucción clara, firme, urgente. Huid de en medio de Babilonia y salvad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, que le dará su pago. Babilonia representa ese sistema religioso, contaminado, corrompido, enemigo de la verdad. Y el mandato es inequívoco. Salid. No esperes a que todo se derrumbe. No te quedes solo porque tienes amigos, porque ocupas un cargo o porque temes comenzar de nuevo. Sal por obediencia. Sal por amor a tu alma. Sal porque el mismo Dios que te sacó de las tinieblas también puede sacarte de una iglesia que ya no le pertenece, pero ¿cómo hacerlo con sabiduría y firmeza? Aquí algunas claves fundamentales. Ora intensamente antes de tomar cualquier decisión, que no sea por enojo o herida, sino por guía del Espíritu. Examina la palabra. Confirma que lo que has percibido no es una impresión emocional, sino una desviación real de la verdad bíblica. Habla con respeto si es necesario, pero no trates de convencer a todos. No todos están listos para ver. No salgas con juicio, sal con temor de Dios. No huyas por rebeldía, sino por fidelidad,
Busca un lugar donde se honre la palabra, se predique con pureza y haya evidencia del mover de Dios. Permanece firme, aunque otros no comprendan. Muchos no entenderán tu decisión, pero tu responsabilidad es con Dios, no con la aprobación humana. La salida de una iglesia contaminada no es un abandono, es un éxodo, un paso hacia la libertad espiritual, un acto de obediencia radical, porque a veces, para ver la gloria de Dios, primero hay que salir del lugar donde Él ya no se manifiesta. Y aunque duela, aunque parezca incierto, es mucho más seguro caminar en la voluntad divina que permanecer en un sistema que ha perdido el rumbo. En muchas ocasiones, quedarse es más cómodo, pero también es más peligroso, porque lo que hoy toleras por amor a la estructura, mañana puede robarte el fuego del primer amor. Y si Dios te está mostrando que es hora de moverte, no lo ignores. Él no te guía para confundirte, te guía para protegerte. No te confronta para herirte, te confronta para salvarte. Y recuerda esto, el cuerpo de Cristo es más amplio que un edificio. La verdadera iglesia no se define por las paredes, ni por los rótulos, ni por la tradición. Se define por la presencia de Dios, por la verdad que transforma, por el amor que disciplina y edifica, por la libertad del Espíritu que vivifica. Sí, has descubierto que estás en una iglesia donde lo santo fue sustituido por lo superficial, donde la palabra fue reemplazada por el espectáculo, donde la guía de Dios fue desplazada por el control humano. Entonces no mires atrás. Avanza, porque Dios tiene un lugar donde tu alma será alimentada, donde tu fuego será reavivado, donde tu propósito será despertado. Salir no es perder. Salir es obedecer, y cuando obedeces, el cielo respalda cada paso que das, porque estás eligiendo a Dios por encima del sistema, y ese es el tipo de fe que Él honra, protege y bendice. Una de las preguntas más desconcertantes que podemos hacernos es, ¿por qué tantos creyentes, aun sabiendo que están en una iglesia donde Dios ya no habita, siguen allí como si nada? ¿Por qué, a pesar de las señales, del vacío espiritual, del estancamiento evidente, permanecen en lugares que los alejan de la verdad, que los enfrían, que los desvían lentamente del propósito de Dios? La respuesta no es simple, pero es profundamente humana. Muchos permanecen porque han confundido la lealtad con la sumisión ciega, porque creen que amar a Dios significa tolerar todo lo que lleva su nombre, aun cuando está contaminado. Porque piensan que cuestionar lo que ocurre en el templo es rebelión, cuando en realidad puede ser discernimiento del Espíritu, porque han sido enseñados a temer más a los hombres que a Dios. Pablo enfrentó esta realidad en Gálatas 1, 6, 10, donde escribió con firmeza: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este pasaje nos revela algo profundo. Seguir un evangelio adulterado es apartarse de Cristo mismo, y agradar a los hombres por encima de Dios es dejar de ser verdaderamente su siervo. Pero aún así, muchos permanecen. ¿Por qué? Por presión social, porque su familia, sus amigos, su entorno, todos están allí, y el temor a ser juzgados, rechazados o malinterpretados pesa más que la voz del Espíritu en su interior. Por miedo al cambio, porque no saben a dónde ir, qué hacer, cómo empezar de nuevo, porque se sienten atados por años de historia, de recuerdos, de vínculos emocionales. Otros se quedan por comodidad, porque salir
implicaría renunciar a cargos, a reconocimiento, a cierta estabilidad, porque han hecho de esa iglesia su zona de confort, aunque ya no haya fuego, ni verdad, ni presencia. Prefieren la rutina a la transformación, la costumbre al desafío espiritual. Y hay quienes permanecen porque han sido manipulados, porque se les ha dicho que fuera de esa iglesia no hay salvación, que cuestionar es pecado, que si se van, serán malditos. Han sido amedrentados por líderes que, en lugar de guiar, controlan. Y su fe ha sido sometida a un sistema que usa el nombre de Dios para infundir temor, no libertad. Pero la verdad es que ninguna de estas razones es válida delante del cielo. Dios no nos llama a la comodidad, sino a la obediencia. No nos llama a agradar a las personas, sino a seguir su voz. No nos llama a pertenecer a estructuras, sino a vivir en la verdad. Y cuando Él te revela que estás en un lugar donde ya no está, quedarse se convierte en desobediencia. Seguir en una iglesia solo por compromiso humano es ignorar el clamor del Espíritu. Es aferrarse a un barco que se hunde solo porque allí aprendiste a nadar. Es permanecer en una casa donde ya no hay pan, solo porque allí fuiste alimentado una vez. Pero cuando Dios se mueve, Él espera que tú también te muevas. El llamado hoy es claro. Rompe con la presión, vence el miedo. Sal de la comodidad. La fidelidad verdadera no es a un lugar, a un líder o a una tradición. Es a la voz del Espíritu que guía a toda verdad. Y cuando sigues esa voz, aunque camines solo por un tiempo, nunca estarás perdido, porque Él mismo será tu pastor, tu guía, tu refugio, tu provisión. No vivas tu fe prisionero del pasado, vive tu fe guiado por la presencia. Y si hoy sientes que has permanecido donde ya no debes estar, no es tarde para tomar una decisión, porque Dios honra a quienes lo eligen a Él por encima de todo. Y cuando tú das ese paso, el cielo abre caminos que nunca imaginaste. En medio de tanta confusión espiritual, de iglesias que han perdido el rumbo, de comunidades que se han desviado del corazón de Dios, es necesario hacer una pausa y preguntarnos, ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia según la Biblia? ¿Cómo era la iglesia que nació del fuego del Espíritu Santo? ¿Qué hacía que esa comunidad primitiva impactara al mundo con poder y pureza? La respuesta la encontramos en Hechos 2:42-47, un pasaje que no solo relata lo que hacían los primeros creyentes, sino que nos revela la esencia misma de lo que debe ser una verdadera iglesia de Cristo. Allí vemos a un pueblo lleno del Espíritu, unido en amor, firme en la verdad, constante en la oración y activo en la misión. No se trataba de templos majestuosos, ni de espectáculos visuales, ni de estructuras complejas. Era una comunidad viva que respiraba el cielo en la tierra. Una iglesia verdadera se distingue porque permanece fiel a la doctrina de los apóstoles, predicando la palabra completa, sin diluirla, sin adaptarla a las tendencias modernas. Vive una comunión sincera entre los hermanos, no como una reunión social, sino como una familia espiritual, donde hay apoyo mutuo, corrección amorosa y verdadero servicio. Su vida de oración es intensa y constante, no ritualista, sino ferviente y dependiente de Dios. Y como resultado de esa entrega, experimenta milagros, crecimiento genuino, salvación de almas y una atmósfera cargada de presencia divina. Este modelo contrasta profundamente con muchas expresiones actuales de iglesia. En lugar de una comunidad centrada en Cristo, hay congregaciones centradas en el hombre. En lugar de una atmósfera de santidad, se promueve una cultura de entretenimiento. En lugar de formar discípulos, se buscan seguidores. Y en medio de todo esto, lo esencial se pierde, la transformación verdadera del alma. Volver al modelo bíblico no es un acto de nostalgia, es una urgencia espiritual.
No se trata de imitar prácticas antiguas por tradición, sino de recuperar la esencia que el cielo estableció desde el principio. La iglesia debe ser el cuerpo vivo de Cristo, el templo donde habita su gloria, la columna de la verdad en medio de un mundo de tinieblas. Dios no está buscando estructuras sofisticadas, está buscando corazones rendidos. No se deleita en multitudes tibias, sino en pequeños grupos encendidos por el fuego de su espíritu, y una iglesia que regresa al diseño del cielo, por más pequeña o sencilla que sea, se convierte en un lugar donde los cielos se abren, los corazones se quebrantan, y la tierra tiembla ante la manifestación del Altísimo. Si alguna vez te preguntaste cómo debería ser realmente una iglesia, no mires a las modas ni a los modelos humanos. Mira al libro de los Hechos. Allí está el plano, la raíz, la verdad. Una iglesia que edifica con la palabra, que se une en el amor de Cristo, que ora hasta ver milagros, que vive para la misión y no para la imagen. Esa es la iglesia que Dios honra, que el infierno teme y que el mundo necesita ver. El verdadero propósito de la iglesia no es llenar asientos, es levantar guerreros, no es entretener a los que vienen, es preparar a los que serán enviados, no es hacer ruido, es provocar cielos abiertos. Y cuando volvemos a ese propósito, todo cobra sentido, todo se alinea y el Espíritu Santo vuelve a moverse con libertad entre su pueblo. Uno de los mayores peligros que puede enfrentar un creyente no es la persecución externa ni la tentación del mundo, sino el desgaste lento y silencioso que ocurre cuando asiste semana tras semana a una iglesia espiritualmente muerta. Una iglesia en decadencia no solo deja de alimentar el alma, comienza a envenenarla. Porque lo que no transmite vida, inevitablemente transmite muerte. La palabra de Dios nos advierte sobre esto en Apocalipsis 3, 1, 6, cuando Jesús habla a la iglesia de Sardis. Él dice: «Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios». Aquí no se trata de una iglesia perseguida o pobre. Se trata de una iglesia que todavía tenía reputación de estar viva, pero que en el cielo ya era vista como muerta. Esto es estremecedor, porque revela que la apariencia puede engañar, pero Dios ve el estado real del corazón espiritual de una congregación. Y lo más alarmante es que el creyente que permanece en un ambiente así corre el riesgo de volverse igual. Al principio puede notarlo, puede resistirlo, puede luchar en oración, pero con el tiempo, esa atmósfera de frialdad, de rutina vacía, de religiosidad sin presencia, comienza a anestesiar su alma. La pasión por Dios se apaga, el hambre por la palabra desaparece, la sensibilidad al espíritu se va perdiendo. Y lo que antes era fuego, ahora es ceniza. Una iglesia espiritualmente muerta puede contagiar a los vivos, no con pecado escandaloso, sino con indiferencia, no con herejías abiertas, sino con conformismo. El creyente que antes lloraba en la presencia, ahora bosteza durante el culto. El que antes buscaba dirección en la oración, ahora se limita a repetir frases aprendidas. El que antes sentía celo por la verdad, ahora tolera el error sin cuestionar, y lo más sutil es que este desgaste no ocurre de un día para otro. Es progresivo. Es como una enfermedad silenciosa que va secando por dentro hasta que la fe se convierte en una costumbre vacía. La persona sigue asistiendo, sigue participando, incluso sirviendo, pero en su interior ya no hay vida. Y cuando eso sucede, el enemigo no necesita atacarla desde fuera. Ya logró apagarla desde dentro. Por eso Jesús llama a esa iglesia: sé vigilante y afirma lo que está por morir. Es un llamado urgente al despertar, a no dejarse arrastrar por el letargo espiritual, a reconocer que permanecer en un ambiente muerto puede acabar con tu llamado,
con tu pasión, con tu conexión con Dios. Y aunque cueste, aunque implique moverse, aunque duela dejarlo conocido, la obediencia siempre será más segura que la costumbre. Dios nunca te llamó a sobrevivir en una iglesia moribunda. Te llamó a vivir en plenitud, a crecer en fe, a arder con fuego del cielo. Y si el lugar donde estás te roba eso, entonces ya no es tu lugar, porque el crecimiento espiritual no es opcional, es vital. Y permanecer donde la vida del espíritu fue reemplazada por una rutina sin presencia es caminar hacia un abismo con los ojos cerrados. No basta con decir que formas parte de una iglesia. Lo que importa es si esa iglesia forma parte del mover de Dios. No te dejes engañar por la reputación, por el nombre, por los recuerdos. Pregúntate, ¿hay vida aquí? ¿Hay presencia? ¿Hay verdad? Porque donde Dios ya no se mueve, tú tampoco crecerás. Y si sientes que tu alma se está secando, que tu fe se ha estancado, que tu pasión se ha apagado, es hora de examinar el ambiente donde te estás alimentando. Porque una iglesia muerta no produce vida, y el que permanece allí por mucho tiempo corre el riesgo de morir espiritualmente también. La advertencia es clara, la decisión solo tuya. En un tiempo donde abunda la confusión espiritual y muchas iglesias han perdido su dirección, es fundamental aprender a identificar una iglesia verdaderamente llena del Espíritu Santo. No basta con mirar el tamaño del templo, la calidad de la música o la popularidad del pastor. Lo que realmente distingue a una iglesia viva no se mide con los ojos naturales, sino con discernimiento espiritual. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay evidencias claras, poderosas e inconfundibles. Hechos 4:31 nos ofrece una imagen viva de lo que ocurre cuando el Espíritu Santo se manifiesta con libertad entre su pueblo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje no habla de un espectáculo ni de una rutina. Habla de un mover sobrenatural que transforma, que estremece, que activa a los creyentes para llevar el Evangelio con poder y verdad. Una iglesia llena del Espíritu Santo se reconoce ante todo por su vida de oración. No hay presencia sin clamor, no hay fuego sin altar encendido. Donde hay oración ferviente, unida, persistente, el cielo se abre y lo sobrenatural comienza a manifestarse. No se trata de oraciones repetitivas o mecánicas, sino de un pueblo que gime, que busca, que se rinde. Otra señal clara es la predicación poderosa de la palabra. En una iglesia llena del Espíritu, la palabra no se adapta a los deseos de la audiencia, ni se reduce a motivaciones humanas. Se predica con denuedo, con fuego, con profundidad. La verdad se declara sin temor, el pecado se confronta con amor, y el mensaje de Cristo crucificado y resucitado ocupa el centro de todo. El amor genuino también es una marca inconfundible, no un amor de palabras, sino de hechos. Una iglesia viva se convierte en una familia espiritual donde hay cuidado, compasión, servicio mutuo. No hay competencia ni apariencia. Hay humildad, unidad y un profundo respeto unos por otros. En ese ambiente, las heridas se sanan, los corazones se restauran y la gracia fluye con libertad. Además, una iglesia llena del Espíritu experimenta milagros, no como un show, sino como una respuesta natural a la fe activa. En esos lugares, la sanidad ocurre, las cadenas se rompen, las vidas se transforman, no por mérito humano, sino por la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. La humildad es otra característica clave. Allí, el liderazgo no busca protagonismo, sino servicio. No se glorían en sí mismos, sino que exaltan al único digno, Jesucristo.
reconocen su dependencia total del Espíritu y por eso caminan en obediencia, no en orgullo. Y esa humildad se refleja en cada área, desde el altar hasta la puerta, desde el púlpito hasta los bancos. Finalmente, una iglesia llena del Espíritu produce frutos visibles. No solo hay emociones intensas, hay transformación real. Los miembros crecen en santidad, en carácter, en compromiso. Se ve el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No son perfectos, pero son consistentes. No se conforman con lo superficial, buscan profundidad. Si estás buscando un lugar donde crecer, donde servir, donde ser encendido por Dios, no te dejes guiar por la apariencia. Busca estas señales. Pregunta al Espíritu Santo que te revele donde Él se está moviendo. Porque donde Él está, hay vida, hay libertad, hay verdad. Y ese es el lugar donde tu fe será fortalecida, tu propósito despertado y tu alma avivada. No te conformes con menos. No te acomodes en lo tibio. No te distraigas con lo llamativo. Hay iglesias donde el fuego aún arde, donde la gloria aún desciende, donde los cielos aún responden. Y si las buscas con un corazón sincero, Dios te guiará hasta allí. Porque Él no solo quiere salvarte, quiere colocarte en el lugar correcto para que crezcas, sirvas y ardas con pasión por su presencia. Cuando se trata de encontrar una iglesia en la que podamos crecer, servir y permanecer en la voluntad de Dios, no basta con usar criterios humanos. No es suficiente fijarse en la cercanía, el tamaño del templo o la popularidad de quien predica. Elegir un lugar de congregación es una decisión espiritual y por lo tanto debe tomarse con una profunda dependencia de la dirección divina. Porque el lugar donde te plantas espiritualmente puede determinar el fruto que tu vida dará o la sequedad que tu alma padecerá. La palabra nos da una promesa clara en Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo no solo habla de sabiduría para decisiones generales, sino también para las más cruciales, como la de discernir en qué comunidad crecerás espiritualmente. Dios no desea que camines en la confusión, ni que tomes decisiones basadas en apariencias. Él anhela guiarte con claridad. Si tú decides buscar su consejo de todo corazón, orar por dirección espiritual es más que una costumbre. Es una necesidad, es un acto de humildad que reconoce que nuestros sentidos pueden ser engañados, pero el Espíritu Santo ve lo que nosotros no podemos ver. Mientras los ojos humanos se impresionan con lo externo, Dios revela lo que hay en lo profundo. Por eso, antes de comprometerte con una iglesia, dobla tus rodillas y eleva tu clamor. Pide al Señor que te muestre claramente si ese lugar está alineado con su palabra, si su presencia habita allí, si los líderes caminan en integridad, si el mensaje transforma corazones, si hay frutos del Espíritu y no solo espectáculo. Habla con Dios como un hijo que necesita guía, no como alguien que ya sabe lo que quiere, y luego aprende a esperar. Porque la dirección divina no siempre llega de inmediato, pero siempre llega en el tiempo perfecto, una señal importante de una oración sincera por dirección es la disposición a obedecer la respuesta, incluso si no es la que esperabas. Quizás tenías afecto por cierto lugar, o ya habías comenzado a involucrarte. Pero si Dios dice que no es allí, entonces tu fidelidad debe estar primero con Él, no con tus planes. Porque donde el Señor te planta, allí también te sustenta, te forma y te envía. Discernir espiritualmente no es solo escuchar con atención los sermones, es sentir en tu interior si hay paz o inquietud. Es percibir si el ambiente alimenta tu fe o la apaga.
es escuchar el eco del Espíritu diciendo, aquí sí o aquí no. Y para afinar ese oído espiritual necesitas estar en constante comunión con Dios. No te apresures, no elijas por presión, por emoción, ni por apariencia. Ora, escucha, observa. Y cuando sientas la confirmación de lo alto, entonces da pasos con firmeza. Porque una iglesia correcta no es perfecta, pero sí está viva. Y en ese lugar, aunque haya desafíos, tu alma florecerá, tu propósito se activará y tu comunión con Dios se profundizará. Y si aún no sabes dónde congregarte, no te desesperes. Dios está más interesado que tú en llevarte al lugar correcto. Solo necesita que te rindas a su guía, que calles el ruido de tus propios deseos y que abras tu corazón a su voz. Porque cuando oras pidiendo sabiduría, Él responde. Y cuando sigues esa respuesta, tu vida comienza a alinearse con el diseño divino. Y eso, sin duda, marcará toda la diferencia. A lo largo de los años, miles de creyentes han vivido una misma historia con diferentes matices. El despertar espiritual que los llevó a salir de una iglesia donde Dios ya no estaba y el comienzo de una nueva etapa, llena de luz, libertad y verdadera comunión con el Espíritu Santo. Son testimonios que no solo conmueven, sacuden, porque en cada uno de ellos se revela la fidelidad de un Dios que no abandona a los suyos, incluso cuando han sido engañados o atrapados en estructuras religiosas vacías. El Salmo 41:3 expresa con precisión lo que muchos han experimentado al ser liberados de iglesias contaminadas. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Este pasaje no es solo una poesía antigua, es una fotografía espiritual del alma que ha estado atrapada en un sistema que la oprimía y que finalmente fue rescatada por el poder de la verdad. Hay quienes pasaron años en congregaciones donde se manipulaba la palabra, donde el liderazgo era autoritario, donde se controlaban las decisiones personales, donde se utilizaba el miedo como herramienta de dominio. En esos lugares perdieron el gozo, apagaron el fuego y llegaron a pensar que eso era el Evangelio. Hasta que un día Dios respondió a su clamor. Les abrió los ojos. Les mostró que habían confundido obediencia con esclavitud. Y al salir, sintieron como si hubieran vuelto a respirar. Otros crecieron en iglesias donde se hablaba de Cristo, pero Él no estaba presente. Todo era apariencia, actividad, tradición, pero no había transformación. Se sabían los cánticos, conocían los versículos, ocupaban cargos, pero sus almas estaban secas. Y un día escucharon un mensaje, vieron una señal o simplemente sintieron una voz interior que les decía, ya no más. Y aunque les costó dejar lo conocido, al obedecer, descubrieron un nivel de libertad espiritual que nunca habían imaginado. También hay testimonios de personas que, al salir de iglesias centradas en el dinero y en el espectáculo, encontraron una fe genuina, profunda, que no depende de lo externo, sino de una relación íntima con Dios. Personas que pasaron de perseguir bendiciones a perseguir al Dios de las bendiciones, que dejaron de buscar emociones para empezar a vivir en convicciones, que cambiaron la religión por la presencia. Y todos ellos coinciden en algo. Al salir, no quedaron vacíos, fueron llenados. No quedaron desorientados, fueron guiados. No quedaron solos, encontraron una comunidad real, donde Cristo es el centro, la palabra es fundamento y el Espíritu Santo es bienvenido.
Porque cuando uno obedece a Dios, Él mismo se encarga de abrir caminos, de restaurar lo perdido, de sanar las heridas. Estos testimonios no son para generar culpa en quienes aún están en proceso. Son una inspiración, una muestra viva de lo que ocurre cuando alguien se atreve a creer que hay algo más, que el Evangelio no se trata de estructuras, sino de vida, que la iglesia no es un lugar de control, sino un espacio de libertad, que Dios sigue hablando, guiando y rescatando a quienes lo buscan con un corazón sincero. Y si tú estás en ese punto de duda, de inquietud, de preguntas, estos relatos pueden ser la señal que estabas esperando, porque si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer contigo. Y si Él los sacó del lodo, no fue para dejarlos a la intemperie, sino para establecerlos sobre la roca, y desde allí darles un cántico nuevo, una fe renovada, una esperanza viva, una vida espiritual que florece, no por las circunstancias externas, sino porque ahora Él verdaderamente habita en medio de su pueblo. En tiempos donde la oscuridad espiritual parece crecer, donde muchas iglesias han perdido su dirección y donde el fervor se ha convertido en rutina, Dios sigue buscando corazones dispuestos a provocar un nuevo despertar. Porque el avivamiento no comienza en un altar famoso ni en un evento multitudinario. El avivamiento verdadero comienza en lo secreto, en lo íntimo, en lo profundo del corazón de cada creyente que decide rendirse completamente a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 es una de las promesas más poderosas y desafiantes en toda la Escritura. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo no fue dirigido a los impíos, sino al pueblo de Dios. No fue una advertencia para el mundo, sino una invitación a los que llevan su nombre, lo que significa que el estado espiritual de una nación, de una iglesia, de una generación, puede cambiar cuando un grupo de creyentes decide humillarse, orar, buscar y arrepentirse. Muchos esperan que el avivamiento llegue desde arriba, desde el púlpito, desde el liderazgo. Pero la historia del mover de Dios nos enseña que los grandes despertares siempre comenzaron con personas comunes, quebrantadas, sedientas, que encendieron una llama en secreto que luego se convirtió en un incendio espiritual. Hombres y mujeres que no aceptaron vivir una fe tibia, que no se conformaron con servicios vacíos, que comenzaron a clamar hasta que los cielos respondieron. Cada creyente tiene una responsabilidad en el estado espiritual de la iglesia. No basta con criticar, observar o lamentarse. Hay que actuar, hay que ser parte de la solución. Porque cuando tú te enciendes, tu entorno cambia. Cuando tú te alineas con el cielo, tu congregación comienza a recibir la luz que llevas dentro. Cuando tú decides vivir en santidad, en oración, en verdad, te conviertes en un canal por el cual el Espíritu Santo puede obrar. El avivamiento no se trata de emociones fuertes, se trata de transformación profunda. No se trata de gritar más fuerte, sino de obedecer con más fidelidad. No se trata de esperar que otros hagan, sino de entender que tú eres parte esencial del plan de Dios para esta generación. Y si cada hijo de Dios asumiera su papel, el fuego del cielo descendería sobre su iglesia de forma imparable. Dios está buscando intercesores que clamen por la purificación de su casa. Está buscando adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Está buscando obreros que trabajen sin esperar reconocimiento. Está buscando corazones que tiemblen ante su palabra. Y cuando Él encuentra todo eso en una sola persona, puede comenzar un mover que transforme comunidades enteras. No esperes más.
No delegues tu llamado, no pienses que avivamiento es responsabilidad de otros, es tuya, es ahora. Y comienza de rodillas, en tu habitación, con un corazón rendido que diga, Señor, aquí estoy. Haz lo que quieras conmigo. Úsame para encender tu iglesia otra vez. Porque si tú respondes, si tú te levantas, si tú te alineas con su voluntad, el cielo se moverá. Y lo que parecía muerto, volverá a vivir. Lo que estaba apagado, volverá a arder. Y tú serás testigo de que Dios aún enciende lámparas, aún sacude templos y aún usa vasos sencillos para provocar un fuego que no se apagará jamás. Hay una herida que no siempre se ve, pero que sangra en lo más profundo del alma, la herida causada por una iglesia. Heridas provocadas por palabras duras, por rechazos, por traiciones, por manipulación espiritual, por liderazgos que en lugar de sanar, aplastaron. Son cicatrices que muchos llevan en silencio, sintiéndose culpables por dudar, por alejarse, por no poder confiar más. Pero hoy Dios tiene un mensaje profético para cada uno de ellos, un mensaje de restauración, de propósito y de nueva vida. Isaías 61:1-3 dice, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, a consolar a todos los enlutados, a darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Este no es solo un anuncio mesiánico, es una promesa viva, es el corazón de Dios revelado para aquellos que han sido heridos por el lugar donde esperaban encontrar refugio. Porque cuando la iglesia falla, el cielo no falla. Cuando el hombre traiciona a Dios, permanece fiel. Cuando el sistema religioso lastima, el Espíritu Santo sana. Muchos han sido heridos por confiar, por entregarse con sinceridad, por servir con pasión, y al final fueron usados, descartados, criticados, abandonados. Se sintieron como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano, como si su fe hubiera sido manipulada, como si ya no hubiera un lugar seguro para ellos en el cuerpo de Cristo. Pero Dios no te ha desechado. Él vio tu dolor, Él recogió tus lágrimas, Él estuvo allí cuando nadie más estuvo, y hoy te dice, no termina así, porque los heridos de Dios no son desechados, son restaurados. Y muchas veces los que más han sido quebrados son los que más profundamente son usados. El quebranto no es tu final. Es el terreno fértil donde Dios va a plantar algo nuevo. No perdiste tu tiempo, no desperdiciaste tus dones. Lo que sufriste no fue en vano. Fue una escuela dolorosa, sí, pero también fue una preparación. Dios no solo quiere sanarte, quiere devolverte lo que perdiste. Quiere darte una nueva visión, un nuevo fuego, una nueva comunidad, donde no tengas que esconder tus heridas, sino donde puedas mostrar cómo Él las convirtió en cicatrices de gloria. Porque nadie puede consolar mejor que quien fue consolado. Nadie puede restaurar mejor que quien fue restaurado. Nadie puede hablar con tanta autoridad como aquel que fue levantado del polvo por la mano del Altísimo. Y aunque el enemigo te hizo creer que ya no vales, que tu tiempo pasó, que nadie te va a entender, hoy el cielo rompe esa mentira. Hoy el Espíritu te dice, te estoy levantando de nuevo. Esta vez no para que te pierdas en una multitud, sino para que seas una voz. Esta vez no para que repitas lo que otros dicen, sino para que hables desde tu verdad. Esta vez no para que te conformes, sino para que ardas. No dejes que una mala experiencia defina tu fe. No permitas que el dolor apague tu fuego. Lo que viviste fue real, pero también lo es lo que Dios está por hacer. Y lo próximo será mayor. Porque cuando Él sana, también envía. Cuando restaura, también posiciona. Cuando limpia las cenizas, es porque va a encender una llama nueva, más pura, más fuerte, más duradera.
A los heridos por la iglesia, Dios les entrega un llamado. A los que fueron rechazados, les da una identidad nueva. A los que se sintieron solos, les revela su abrazo. Y si estás leyendo esto, no es casualidad. Es una cita divina con el Dios que te dice: todavía no he terminado contigo, aún tengo planes, aún hay fuego, aún hay propósito. Levántate, respira, recibe, porque esta vez no caminarás herido, sino sanado. No hablarás desde la amargura, sino desde la unción, y no mirarás atrás con rabia, sino con gratitud, porque verás cómo Dios usó hasta tu dolor para escribir una historia de redención. ¡Felicidades! Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo que no suelo decir con ligereza. Eres alguien especial. Muy pocos permanecen hasta el final de un mensaje como este. La mayoría se rinde, se distrae, se cansa, pero tú no. Tú perseveraste, tú escuchaste, tú permitiste que esta palabra calara profundo en tu alma. Eso ya dice mucho de ti. Dice que tu corazón está despierto, que no te conformas con una fe superficial, que estás buscando más de Dios. Y eso es exactamente lo que Él está buscando también, hijos con hambre de verdad. Hoy has aprendido a discernir, a abrir los ojos, a detectar aquellas iglesias que, lejos de acercarte a la presencia de Dios, podrían estar alejándote silenciosamente de su corazón. Aprendiste a identificar las señales de advertencia, a comprender el valor de una iglesia guiada por el Espíritu, a orar por dirección y, sobre todo, a no ignorar más lo que el cielo está intentando revelarte. Este no fue un video para juzgar. Fue un llamado a despertar, un espejo espiritual que nos obliga a preguntarnos: ¿estoy donde Dios quiere que esté? ¿Estoy creciendo, ardiendo, floreciendo, o simplemente sobreviviendo en un sistema sin vida? Tu vida espiritual es el tesoro más valioso que posees. No la pongas en manos de estructuras muertas, de liderazgos tóxicos, de mensajes diluidos. Tú fuiste creado para caminar en verdad, para ser templo del Espíritu Santo, para brillar con luz propia en medio de la oscuridad. Y si este video encendió algo en ti, si removió tu corazón, si te hizo pensar, cuestionar, llorar o decidir, entonces el propósito fue cumplido. Ahora quiero pedirte una cosa. Como señal de que llegaste hasta el final y de que este mensaje habló directamente a tu alma, comenta esta frase aquí abajo: elegido para despertar. Esas 4 palabras me permitirán saber que estás entre los pocos valientes que no solo oyen, sino que escuchan. Que no solo buscan consuelo, sino transformación. Que no temen a la verdad, aunque duela. Y si este video te bendijo, no lo guardes solo para ti. Compartirlo es como encender una vela en medio de la noche. Quizá alguien en tu entorno esté atrapado en una iglesia que está apagando su fe. Quizá alguien necesite con urgencia esta palabra para tomar una decisión que cambiará su destino eterno. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para traer luz donde hay confusión. No subestimes el poder de un simple clic. Y si aún no estás suscrito a este canal, tengo que decírtelo con amor, pero con firmeza. Estás perdiendo algo vital. Este canal no es solo contenido, es alimento. No es entretenimiento, es dirección divina. Aquí se levantan atalayas, se despiertan conciencias, se enciende la llama. No seas de los que escuchan una vez y luego se pierden en el ruido del mundo. Sé de los que permanecen, de los que se alimentan continuamente, de los que construyen una fe firme sobre la roca. Suscribirte es como plantar una semilla en tierra fértil. Cada video que veas será como una lluvia que riega tu corazón. Cada enseñanza te fortalecerá. Cada palabra te alineará más con el cielo. Y un día mirarás atrás y verás cómo el simple acto de suscribirte a un canal fue una de las mejores decisiones de tu vida espiritual. No te detengas aquí. Hay más, mucho más.
Dios no ha terminado contigo. Al contrario, está apenas comenzando a revelarte todo lo que tiene preparado. Sigue viendo los videos, sigue creciendo, sigue buscando, porque cada enseñanza que recibes es una chispa, y juntas pueden encender un incendio santo que transforme tu vida por completo. Recuerda, muchas iglesias pueden tener luz artificial, pero solo unas pocas arden con fuego verdadero. Y ahora tú sabes cómo diferenciarlas. Caminaste por esta verdad, lloraste, pensaste, oraste. No vuelvas atrás. No cierres los ojos de nuevo. Vive despierto, vive en fuego, vive en verdad, porque los elegidos no son los que empiezan con entusiasmo, son los que perseveran hasta el final. Nos vemos en el próximo video.